Y le decía, o sea, hay varias formas de verlo, por supuesto, estas comparaciones y demás, pero pues luego hay una forma, digamos, que tiene más profundidad y que es lo que queremos platicar y le agradezco mucho, como siempre, a Estefanía Vela, él es directora de Intersecta, y sacan un texto que se llama Con copia oculta. Y aquí justo lo que analizan es cómo se clasifica qué cosa. ¿Cómo estás, Estefanía? Gusto en saludarte. Hola, Denise, un gusto estar aquí contigo, platicándote de Con Copia Oculta, que, como dices, es una plataforma que publicamos en Intersecta junto con Data Cívica, que el día de hoy lo que presentamos es una base de datos que encontramos dentro de los correos filtrados por el colectivo Guacamaya de la Sedena, que recuerdas hace unos meses fueron hechos públicos, que es una base de datos que, a pesar de que se le ha pedido a distintas autoridades que se le proporcione a la ciudadanía a través de transparencia, ha negado su existencia, y que justo los correos revelan que pues la base de datos sigue existiendo. Es una base de datos que contiene distintos tipos de eventos, pero si los pudiera resumir, principalmente contiene homicidios que el gobierno clasifica como vinculados a la delincuencia organizada, y también eventos en los que hay disparos, en los que están implicadas distintas autoridades de seguridad. Entonces, un poco es como la mirada del gobierno a lo que clasifica como la delincuencia organizada y los operativos que relaciona con este fenómeno, a grandes rasgos. Okay, entonces, digamos, lo que les permitió fue estos documentos que no estaban destinados a ser publicados, sino que se publican por Guacamaya Leaks, es como echarle un ojo a cómo está operando desde el otro lado, digamos, desde la autoridad, qué es qué. Así es. Exacto. Bueno, ¿y qué descubren? A ver, para quien tenga interés en esta plataforma, que la dirección es concopiaoculta.org, pueden encontrar esta base de datos. Lo que hizo Data Cívica fue anonimizarla porque tenía datos personales, se anonimizó, pero pueden encontrar de manera pues casi íntegra, ¿no?, cómo el Estado clasifica estos fenómenos, un informe sobre la base de datos, y ahorita te platico de esto, ¿no?, lo que nos pareció a nosotras más relevante de este instrumento, y también un reportaje y una serie de casos, digamos, relacionados para quien tengan interés en ello. No sé si nos vamos a ir a corte comercial, perdón. Me da gusto. Okay. A mí me encanta ya que nuestros colaboradores conozcan la música. Ahorita regresamos contigo, Estefanía. Vamos a una pausa y regresamos con Estefanía Vela para platicar de esto. Aquí atando cabos y estamos platicando con Estefanía Vela sobre esta investigación que tiene el título Con copia oculta, de las organizaciones Data Cívica e Intersecta, que básicamente pues le entran digamos a la parte que no vemos de cómo se contabilizan las cosas, y es justamente gracias a parte de Guacamaya Leaks tuvieron acceso a echarle un ojo a cómo en el gobierno o en el ejército, te lo pregunto, Estefanía, se está clasificando eventos concretos, eventos en donde hay balazos, donde hay autoridad, donde hay otras personas, y qué es lo que se está calificando como homicidio relacionado con la delincuencia organizada. Cuéntanos entonces. Ahora sí, a ver, esta es una base de datos que es de lo que podemos, digamos, reconstruir, y digo reconstruir porque otra vez ha sido una base de datos que ha sido mantenida oculta, que hay muy poca información al respecto. La autoridad encargada de concentrar la información es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, CENAPI, de la CGR, pero hay un grupo, digamos, que se llama el Grupo Candado, en el que participan, además de la CGR, también la Sedena, también la CEMAR, también la Secretaría de Seguridad Pública, e incluye, digamos, eventos, de nuevo, homicidios, que estas distintas autoridades clasifican como relacionados con la delincuencia organizada, y también incluyen eventos en los que hay disparos a las autoridades, que pueden ser de policías municipales, policías estatales, la Guardia Nacional, Sedena, CEMAR, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno... Ajá, dime. No, quería que me dijeras a partir de eso que encontraron. Ahora sí. ¿Qué les llamó la atención? Lo que nos llama la atención, primero, creemos que esta base
es la continuación de una base de datos que se dio a conocer en el 2011 bajo la presidencia de Calderón y que desde 2011 dejó de ser pública. La base de datos en ese entonces fue muy criticada justamente por este concepto de homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Un poco no quedaba muy clara cuál es la metodología, no quedaba muy claro qué se estaba contando con eso. Y esto te lo digo porque una cosa interesante, lo que nosotros encontramos, esta base, va de 2017 a 2020. Entonces, los datos abarcan los últimos años de Peña Nieto y los primeros 2 años de López Obrador. Y lo que vemos es justo la continuidad en la manera de entender el problema de la violencia vinculada a la delincuencia organizada en los 3 sexenios, ¿no? Entonces, digamos, lo digo porque tenemos un gobierno que ha insistido en que es diferente, que su estrategia es diferente, pero lo que esta base de datos revela es que la manera en la que entienden el problema de la violencia es exactamente igual. Y cuéntanos un caso en concreto para entender, digamos, lo que podría ser distinto a cuando meten algo como homicidio, digamos, vinculado a la delincuencia organizada, que podría entenderse de otra manera, para ponerlo claro. A ver, ahí te da uno de los datos que a mí me parecen relevantes. Si tú escuchas la palabra homicidio vinculado a la delincuencia organizada, o bueno, al menos yo me imaginaba que lo que íbamos a encontrar es esa evidencia de que están vinculados a la delincuencia organizada. ¿Qué encontramos? De los 58,000 eventos que vienen en la base de datos, estamos hablando de 70,000 personas fallecidas que aparecen en la base de datos, solo en el 5.4% de los casos se registra algún grupo delictivo. Entonces, lo que vamos encontrando es, bueno, nos dicen que están vinculados con la delincuencia organizada, lo que implica que hay pues un grupo organizado, pero solo se identifican grupos organizados en el apenas 6% de los casos. Que se identifiquen con nombre y apellido, o sea, es que, sí. Digamos, entonces si son 2 señores disparando, vamos a poner, quisiera aterrizarlo con un caso, por ejemplo, lo que pasó allá en este fin de semana en Topilejo. 3 señores disparan, imagínate que matan a un policía y son 3 personas. ¿Podría ponerse crimen organizado? Porque se dice un grupo... A ver. Exacto. Lo que nosotros vemos en la base de datos es que, pues, lo más cercano a esto es que ahí donde hay arma de fuego, el gobierno clasifica como delincuencia organizada. Pero en esta base de datos no hay más indicador de por qué. O sea, no hay una mayor investigación, no hay mayor elementos. Otro dato que me parece relevante. De todos estos casos, 58,000 asuntos, solo en el 22% encontramos que se registra algún tipo de seguimiento a lo legal. Si se abrió una carpeta de investigación, si no se abrió una carpeta de investigación. ¿Por qué te digo esto? Creo que para mí una de las cosas más reveladoras de esto es que la base de datos es como un diagnóstico que tiene el gobierno de la situación que estamos viviendo. Pero lo que vemos es que ese diagnóstico de especializado, de suficiente... No tiene nada. No tiene nada, exactamente. O sea, lo que quiero entender es, tú lo que me estás diciendo es, cada vez que hay arma de fuego, naturalmente se tiende a decir crimen organizado, aunque a lo mejor estamos hablando de una delincuencia común, de una solución de conflictos con un arma de fuego... entonces, por ejemplo... Un caso de violencia doméstica, pero que se utiliza con arma de fuego. Ya. No hay, y de nuevo, ¿por qué esperaría yo más detalles? Porque es la autoridad. Se supone que es quienes tienen la capacidad de investigar. Ahora, otro ejemplo, creo que lo que encontramos es, en el mejor de los casos, pues de entrada sigue siendo poco clara la metodología, ¿no? Segundo, parece, de nuevo, la capacidad que tiene la autoridad de registrar detalles es muy escasa. Pero otra cosa muy preocupante que encontramos son algunos ejemplos concretos donde en la base de datos, por ejemplo, aparece un evento como si delincuentes agredieron a las autoridades, pero ese caso, después investigado por las autoridades de derechos humanos, se revela no solo que no fue un ataque de grupos delincuenciales a las autoridades, sino que más bien se trató de ejecuciones extrajudiciales. Pero ese nuevo cambio en el evento no se ve registrado en la base de datos. Ya. De hecho, último dato, de las 78,000 víctimas que vienen en la base, al 99% se les clasifica de presuntos delincuentes o delincuentes. Entonces, no solo es la insuficiencia, digamos, y la negligencia en realizar un buen diagnóstico, sino incluso la estigmatización sin tener mayor evidencia de ello. Sí, o sea, lo que quiero entender, y creo que ya entendí lo que me estás diciendo, es
si nosotros clasificamos, y por eso es relevante la relación con que empezó en el gobierno de Felipe Calderón, es si a todo el que dispara un arma de fuego lo llamamos delincuente y miembro de un grupo delincuencial, pues básicamente lo que estamos diciendo es se están matando entre ellos o digamos, estamos clasificando esos homicidios como propios de lo que se podría ver como la lucha contra los grandes grupos criminales dedicados al narcotráfico, pero no estamos tratando de ver si hay otras violencias involucradas y que merecerían otro tipo de reacción que no sería, por ejemplo, o sea, no es lo mismo cómo vas a enfrentar al cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación, etcétera, que cómo le vas a entrar a otro tipo de delito. Si los pones a todos cuando hay arma de fuego como delincuencia organizada, pues en realidad te estás quitando a ti elementos para actuar de forma distinta en las diferentes violencias. ¿Sería así? Exactamente. Lo que vemos es un pobre diagnóstico de la realidad, y si no entendemos bien qué está pasando con la violencia, como tú bien dices, las soluciones que vamos a diseñar para ella siempre se van a acabar quedando cortas. Ya. Y aquí lo que vemos es una generalización que ni abona a entender ni abona a ver mejores estrategias. Bueno, y además lo que me dices es que además oculta otras cosas, como por ejemplo si la autoridad es la que comete, digamos, ejecuciones Abusos extrajudiciales, se clasifica como otra cosa. Pero bueno, desde luego esto pues es una discusión imposible de tener con la autoridad, porque la autoridad pues niega la existencia de estas contabilidades, y entonces nos dice la violencia que hay en el país está relacionada al crimen organizado en tal proporción. Y pues esa es la que no podemos creer, que la proporción no está sustentada en ningún tipo digamos, de diferenciación clara acerca de qué es un homicidio por delincuencia organizada y qué es un homicidio por causas hasta pasionales, disputas vecinales, luchas de tierra. Obviamente cualquiera que dispare y mata pues es un presunto delincuente, pero no del mismo tipo. Creo que es eso. O sea, yo esperaría del gobierno un diagnóstico mucho más acertado, porque eso nos permitiría tener soluciones mucho más acertadas. Y lo último que dices es fundamental para nosotras. Creo que el encontrar esta base de datos, a pesar de que se había negado su existencia, nos regresa a la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Creo que te dije el antecedente de que creemos que esta es la misma base que había en el periodo de Calderón, porque en ese entonces fue criticada. Por lo mismo. Y por lo mismo, pero lo que vimos es que en lugar de mejorarla, la retiraron del público. Exacto. Y justo, claro, lo que no se ve no se critica, pero lo que no se critica no se mejora. Y lo que queremos es que se mejore la respuesta a las violencias. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a ti. Bonita tarde. Gracias.